Bueno, el señor Guillermo von Bertra está un poco indispuesto, viene en 2 minutos. ¿Quién, perdón? No es precisamente indisposición, es una urgencia. Pero ya va a estar con nosotros en un minuto para seguir con su plática. Mientras, lo voy presentando, porque hay mucho que decir de Guillermo. ¿Dónde estás? Ahorita que no está para que no te vea tu Ahorita puedo decir un chiste de ingeniero civil, es que él lo es. Deberíamos darnos un tiempo de conocer este hombre. Yo tuve la fortuna de desayunar con él hace 2 días y créanme, me pasé un rato muy agradable. Él es ingeniero civil, egresado del ITESP. Él también tiene maestrías en la Universidad de las Américas, pero hoy en día él ya no trabaja, más bien él se divierte, que trabajen los burros, ¿verdad? Yo lo noté como una persona muy jovial, muy entretenida, por supuesto, alguien que tiene mucho que decir, ya lo notarán en su conferencia, en su plática. Él, desde hace tiempo para acá, se ha desempeñado como consultor de desarrollo en empresas. Me platicaba él que en épocas de López Portillo, cuando se solicitaban muchos consultores allá en aquella nacionalización de la banca, pues es cuando tuvo su gran apogeo en lo que es la consultoría, y desde entonces diseñó un método que convirtió luego en libro, Aprender a Aprender. Este iba a ser originalmente el título de su conferencia. Más adelante, en cuanto llegue, les digo cuál va a ser el título real, ¿no? Quiero dejar con ustedes con la conferencia no aprender a aprender, sino aprender a confundir. Dejo con nosotros a nuestro amigo Guillermo von Bertra. Pues en principio no sé si enojarme o qué hacer. No estuve aquí, si dijeron algo de mí, no sé en qué cabeza fue lo que dijeron. Pero eso de la confusión realmente nació del corazón. Porque por algunas razones pues ya tengo vida larga, y cuando la vida es larga se han hecho a veces demasiadas cosas, llenas de dudas, de búsquedas, de descubrimientos, de rectificaciones, lo que fuera. Hoy en día me encuentro otro reto, que son ustedes, y veo que pues, son de inteligencia certificada, al menos los dos que han pasado, además hablan muy rápido. Entonces yo me dije, creo que no eres de aquí. Ojalá y sean tolerantes. Bueno, la confusión está en mi historia que es muy enredosa y que he pasado por varias profesiones, por no sé qué categorías tú, y por múltiples de actividades. Hoy estoy en la fase, cuarta edad, ya no es tercera, donde realmente hago lo que se me antoja, cuando quiero, donde quiero. Y es la época en que he dedicado a escribir librito, traigo uno que podría estrenar con ustedes. Se refiere a cuentos muy breves, pero creo que son cuentos para pensar un poquito. Se llama cuentos menguados. Cuentos menguados, le digo a la alumna menguante, porque yo estoy menguando y mis cuentos pueden y por otro lado, ese sería el tema más nuevo y quizá el más ameno, el que sacar a reducir estos cuentos, que tienen muchas imágenes creo que muy logradas, el cuento ya veremos, y por el otro lado un tema viejo, una espina que se me quedó en el curso de mi vida aquí en México, donde están de aquí a allá, con pendientes realmente que para mí eran importantes. Y alguien, creo que fuiste tú que citaste de
ayudar a México o hacer algo por México podía ser un motivo, sí, de mensa, y creo que pues si hay esa colectividad y hay temas difíciles, importantes, pues yo les podía aventar un tema importante con el cual yo no pude, o no pude yo con las autoridades de aquel entonces. Y pues la confusión es, ¿qué preparo? ¿Qué será adecuado? Pues si aprendí a estar confundido, por eso el nombre de mi tema, y todavía siendo tan confundido que una vez presentándoles las dos opciones, pues quisiera que me dijeran cuál. Estoy confundido. No. El tema estoy confundido, tiene dos ramas. Vamos a hablar de un tema viejo que tiene que ver con la México y un tema muy moderno que tiene que ver con esto. Bueno, esto es el día de ayer. En algún lugar de casa viene un ser que nos observa, que no sé si lo descubra, pero un ser que nos observa. Esto es un poquito uno de los temas donde no voy a entrar, donde quizá tenga más experiencia, y es el desarrollo de las empresas desde el punto de vista del desarrollo de las personas. Entonces, por mucho tiempo desarrollé sistemas, ya los veo muy bien. Uno era un PIC, productividad con un inicio propio, otro era un que es técnica de solución de problemas, otro era un PIN, cómo pensar, imaginar, realizar el ciclo productivo, cómo ser creativo. Había algún otro LES, cómo mantener a la empresa sana. Bueno, todo esto que aquí represento con esta herramienta fue lo que me fue dando bases para desarrollar algo que está todavía más complicado de explicar, y está muy mal porque son viejos apuntes a mano, pero son los apuntes que yo hacía, que me llevó a escribir un libro, era un texto como que dije, a ver, lo que hiciste con las empresas, ¿funcionó para las empresas? Sí. ¿Por qué? Porque integraba a las personas en las empresas, no eras el consultor que les decía cómo, sino generaba procesos donde las aportaciones surgían. ¿Me explico? Entonces, habilitar para que fueran capaces. Aquí, con esa experiencia en comenzar a dar clases de tecnológico, y me di cuenta que pues, los problemas de la empresa y los problemas de los alumnos son los mismos. Faltan actitudes, faltan las facultades, no, está aquí con nosotros. Pero que se podía hacer mucho en materia de aprovechamiento de lo que tienes, en materia de aprovechamiento de lo que te han dado y otras cosas. Entonces, básicamente proponía yo una integración cerebral izquierda-derecha, ¿sabes lo que significa? Y creo que todos lo saben. Voy a aprender de esa integración y utilizar, aquí debería de aparecer una especie de ratón Miguelito, no sé si aparece, está muy nítido, pero utilizaba yo las tres esferas de elección que se entrelazan, que es pensar, imaginar y hacer, con elementos para mejor pensar, para mejor imaginar, para mejor hacer. Y aquí representa con unos símbolos, por ejemplo, tienen que aprender a dibujar, señores. Otro es desarrollar una memoria realmente excelente, saber leer, otra, codificar la información a través de los panos mentales que quizá conozcan. Como el señor Busan lo desarrolló, es una buena idea, porque la idea creo que la tuvo Leonardo da Vinci. Y en la parte más central de ideación, ¿qué hacemos para ser hábiles imaginando? ¿Qué quiere imaginar? No es nada más soltar la imagen, es soltar las ataduras, desarrollar otras formas de pensamiento, admitir lo nuevo, etc. Entonces, esto me entretuvo algunos
algunos años, lo impartí varios años, bastantes años, fue casi cátedra en el ITESO hasta que lo corrieron, y entonces escribió un libro, pues dijo, ya se acabó, pues ya solo un libro y ya no estoy, pero pues, ya digo, quiero leer esta. Bueno, pero ustedes escogieron, no, lo siguiente, lo que no escogieron, que es lo más importante, lo que les traía, que es hablar sobre México. El México que yo conocí, el México que se me antojó cambiar y que eso lo harían ustedes mejor en su caso, pero que pienso que va cabineado en el sentido favorable. Y caemos entonces ya en mi comodidad, en que dejo de sufrir y les cuento unos cuentos. Pero son pequeñitos. Uno es, se llama El Viejo y no creo que eso es autobiográfico. Nunca. Y dice así: érase que se era el viejo profesor quien ante la cesantía se decidió por el autoempleo. Érase que se era y ya iba menguado en sus facultades, aquellas que le dieran cierto brillo, y no le quedara más recursos de recurrir a todo aquello no desgastado, no usado de su ser. Pero, empresa, tanto más gasto el desuso que el uso. Así que tras serios intentos optó por un curioso empleo, arrinconado entre lo que ya no podía y lo que nunca pudo, por una contemplativa existencia. Y contemplando, surgieron estos cuentos. Este se llama Princesita. Había en no sé qué reino de cuentos una princesa de cuento amante de la historia. De ella se alimentó usando por Grimm, Anderson, La Fontaine y anteriores, animal sabiente por su padre, que es la historia, la que enseña que todo bajo distintas formas es correcto se repite y que en consecuencia en delante no podría resolver todas las historias que son atrás. Y en delante se planteaba otra vez el padre, su casamiento, y para ella solo sería con este príncipe o paisano de sus cuentos. Soñando andaba, y andando por los bosques del castillo, dio con un remanso de agua prístina y le reconoció su imagen, tan grácil, tan dulce, cuyos contornos fueron desfigurándose suavemente por efectos de un sapo que emergió justo donde había estado su pecho. Coincidencia, sapo, historia, destino, sapiencia. De manera que gustosa tomó el sapo, tan dócil, tan demente, formando temblorosa, llevándolo hasta sus labios, y vivieron muy felices, aunque de ellas hiciera una rara de cuento, gracia y luz. Esta es otra confusión. Pero de esto siendo de encontrar algunos que fueran los más adecuados. Que a mí no me podían a todos. El saco. Porque este rey, ¿qué observan en el rey? Una tenedor tiene una coronita. El tenedor tiene una coronita. El rey está. ¿Sí? ¿Y qué observa? Comiendo su comida.
cochera horizontal y vertical, y la manga esa es para arriba. Bueno, esas ya son bromas del artista que me ayudó a hacer esto. Ese rey, a lo que oyeron, se les llegó al corazón, y qué bonito, qué bueno que aplaudió. Pero lo que me hizo este desgraciado es ponerme al rey comiendo algas de rana. Lo cual está contando una historia todavía peor que la mía. ¿Reverso? El saco. Nunca lo podría entender. Nunca lo hubiera imaginado, pero eso de verse en el cesto, cuando poco antes tenía Orón, entereza, a veces no tan distinguida compañía. Él bien sabía de su ilustre progenie, tanto como de la afinada técnica e imaginación que hicieron que descendiese. El borrego merino y la alta postura. Menos aún cuando era consciente de su magnífico estado de salud, tan sin ajustes, tan sin remiendos. Lo que él no bien sabía es que era moda muy joven. Este cuento, de modo, a mí me encanta el Quijote, me encanta Sancho Panza, entonces distinguí en algunos de los temas. Tuvieron un cuento a la manera de ellos, la manera de Sancho, Sanchesca. Iban dos por el camino, después de tremenda cuchipana, haciendo guiños a la luna. Cuando subióseles el San Telmo a la gavia, pues cayóles una banda de garabates requiriendo con peores modos el impuesto revolucionario. Inconformes estos con las aportaciones, porque no da lo mismo 8 de 80, y eso de ir a la corte y no ver al rey, y si no alcanza no llega. Hicieron de ellos sacos de golpes, dejándolos tan unidos como harina para probarlos. En fin, sea tremenda la cuchipanda, aunque beber no sea desatino, sí lo es beber mal vino. Ni ir a casa, pero sí por tanto ser bebido. Ni mirar la luna, pero no tan de continuo, que cada mes tiene sus bestias, y si se ha de nadar, hay que guardar la ropa. Prudencia, carnero, señores, prudencia, carnero. Ya acabé, ¿eh? En mi historia hubo todo. Muchos fueron mis nombres y mis estados. Mi nube, también el río, todos los orines, río, mar y océano. Es extraño que dije fui, reflexionó Marmota, porque solo ahora, por la lluvia, me siento verdaderamente yo, porque solamente ahora hay un nosotras, y ellas. ¿Alguno de ellos es hermano menor o ha tenido hermanos mayores o es hermano mayor y tiene hermanos menores? Ahí les va. Se llama numeralia. Está, la imagen está en código realmente. Y va así. ¿Cómo siendo tal y cuales podamos ser tan distintos? Así, desesperado, sancionaba el mayor. Si digo yo que arriba, tú que abajo. Si yo que norte, tú que sur. Si yo que a la izquierda, tú que a la derecha. Si me refiero a mi cara, tú a tu trasero. Yo sin par, tú sin no.
Me desesperas, hermano. Siempre tú, tan opuesto. Así reconvenía el 9 al 6. El poder. Lo que hace la visión, la dimensión general. Ostentaban bestias diversas sus capacidades, el león rugiendo, el elefante transportando, el rinoceronte degollando, el oso tambaleando un gran árbol sin más esfuerzo que el de rascarse. Unos dando de ellas solo muestra y otros como entera, provocando en el concierto de la asistencia tanta admiración y algo de envidia. Ni qué decir que el colibrí de los asistentes fue quien más resintió su autoestima el espectáculo. Fueran quizás su inimés y su alborotable pensamiento. El día ya cambiaba y todos tomaron rumbo a casa. Y algunos, como al colibrí les alcanzó la noche sin luna, deliciosamente estrellada. Y en su alborotado vuelo tan sin destino, dio con un charquito donde decidió apagar su luz, y al hacerlo una y otra vez, quedó más que complacido, porque una y otra vez, con tan pequeña acción, había movido las estrellas. ¿Qué vale más? ¿La reflexión o el aplauso? ¿O es que como son muy listos reflexionan muy rápido? Razonaba un padre con su hijo en su afán de extender sus horizontes. Mira que detrás de ese vallado siguen campos inmensos, que pasando estos siguen montes, más allá desiertos, y aún más lejos, mares. Que los mares rodean tierras, no todas conocidas, ya que siempre ha habido un más allá. Y que lo conocido nunca fue recorrido por un solo hombre, sino a través de generaciones y generaciones de ellos. A cada argumento del padre respondía con alguna forma de incredulidad, ¿ah, sí? ¿O no, papá? ¿Qué me cuentas? Pues que no me contestas. Pues que para mí el mundo es chiquitito. Mientras que para sí, seguro como estaba de esta pequeñez, comenzaba a intuir muchísimas más asignaciones. Y así como en esta, sin acuerdo, pero sin ofensas ni rencores, terminaban algunas pláticas entre el padre y el niño Dios, entonces preadolescente. Y seguimos con la teología. Candillejas. Por el filo de las muchas asignaciones, vamos a ver. Pasados algunos eones, o sea, se suscitó la necesidad de una conferencia intergaláctica de dioses donde todas las creencias de todos los mundos estuviesen representadas. Asistentes fueron los conocidos de esos rumbos y tantos más también populares como Berex, Samax, Gamax y Mix, pero en otros rumbos ideales. Dadas las preocupaciones de los dioses, se fue integrando la gran agenda con temas como la regionalización, los dominios, las interferencias, el derecho marcadamente, el respeto y la paz. Y esto porque cada uno de sus mundos
contaba cosas semejantes de la concordia en el mundo natural y de la discordia entre sus creyentes, especialmente acentuada entre los propios y los de la competencia. Pero, ¿cómo convencer a sus mundos, a sus pueblos, que todo estaba bien con sus creencias, que no había en ellas primacía? Claro, entenderlo fácil para ellos, ya que ellos se sabían reflejos culturalmente interpretados de aquel que eran todos. ¿Cómo? Es una reflexión interesante. ¿Correcto? La sapiencia, la formación, el dominio, la gente ilustre y los que no lo son. Veamos, dijo el alumno impactado por la conferencia del maestro, quien enfáticamente declaró desde su cátedra la vía del buen libro como el camino del seguro saber. Hagámoslo pues. Y al efecto tomó más o menos al azar 2 libros de la biblioteca y azarosamente también dio con un parlamento de Benjamin Franklin que decía: amo la casa donde no veo nada superficial y hallo todo lo necesario. Regodeábase ya con esta ecológica y serena sabiduría cuando dio con otro, esta vez de Oscar Wilde, que presumía: dadme lo superfluo y puedo prescindir de lo necesario. Vamos, como si los grandes no se ponen de acuerdo, se espera que lo hagamos los pequeños, que el libro más que buena vía parece la verdad. Da pena. Méritos. El Señor está pensando porque él tratamos la belleza y la no tan bella porque le exhibimos. Muy bien, sería Sería al revés. por la talla. Extra large. Méritos. Definitivamente no hay justicia en esta tierra que tanto paga quien tiene como quien no, quien construye como quien hereda o roba. A falta igual mismo. Con esta experiencia acaba de preguntarse si la habrá en el cielo, si los juicios serán realmente individualizados, si como ejemplo se considerará la belleza como atenuante ante un quebranto al séptimo mandamiento, en cambio como agravante la fealdad, por presentarse a la belleza tantas más acechanzas que caer poco sería casi virtuoso. Este cuento vale un noble en materia de circulación. Un noble, premio. Si alguna vez te dan el noble es por eso. No. A ver, digo, flujo. Lo que falta aquí. Digo, en esta ciudad, tras muchas aportaciones de especialistas, se cerraba el Congreso de Tránsito con recomendaciones y ordenamientos para agilizar el flujo en la ciudad. Finalizando ya casi por cortesía, solicitó a quien moderaba si no quedara algún aspecto por considerar. No solo un aspecto, sino importante, opinó, disculpándose por ser un gramático. Un gramático.
Pues para mí, que mucho esté en la adopción del verbo reflexivo dejarse, que no gusta ser conjugado por los irreflexivos pronombres yo y nosotros. Comunicación personal, podemos comunicación con los demás, comunicación, yo sigo diciendo eso, otra etapa, y en la vida se me preguntaron muchas veces lo sigo. Comunicación. Contábale ni antes con mayúscula como persona. Joven, optimista y soñador, a mi ahora, con las mismas características. Viejo, deprimido y terreno, todas las maravillas que prefiguró para el futuro y con extrañeza agregó. Pero, ¿puedo cerrar? No. No. Pero ¿cómo es que de mí saliste tú? A lo que mi ahora contestó, pues por tu desconocido entonces, y si no me crees, consulta fuera. Lo tengo que ver de nuevo, no de correr. Contábale ni antes, joven, optimista y soñador, a mi ahora, viejo, deprimido y terreno, todas las maravillas que prefiguró para el futuro y con extrañeza agregó. Pero ¿cómo es que de mí saliste tú? A lo que mi ahora contestó, pues por tu desconocido entonces, y si no me crees, consulta fuera. Y se llama paternos. Si es que lo hay, reflexionaba un ateo, Dios no debe ser muy cumplido, al menos no para los cristianos. La gramática de los evangelistas deja que desear, porque aquello de que danos hoy el pan de cada día, si no es una especie de pleonasmo, incluye posibilidades como la insistente resistencia al pan viejo y al pan ocasional, ello aparte de cierta tendencia al ocio. Este es el cuento más breve, por eso me permito leerlo muy despacio. Se llama ¿Qué? Era un hombre de frialdad extrema. Se la confirmaban los demás con gestos, con ausencias, también los espejos. Ni decir que se arrastraba como una oruga de día, de noche en cambio volaba cual mariposa. ¿Y cuándo dormía? Shock. Soñaba que se soñaba, soñando que soñaba, que despertaba. Y que en este despertar no había alguien, no había nada, de manera que de esta situación múltiple encebollada decidió escaparse, soñándose que soñaba, que seguiría soñando, que soñaba. Es una invitación a la historia, en la medida que la dominen, sabrán sorprenderlo. Se llama Cesárea.
La historia no deja claro bajo qué circunstancia Julio César dijo ¿y a quién? La mujer del César no debe ser casta, sino parecerlo. Si fue alguno de sus allegados conciliando algún rumor picante de palacio, o si bien lo dirigió a alguna de sus sucesivas esposas, Cornelia, Pompeya o Calpurnia, dándoles implícito permiso por ademanear como él lo hiciera en Egipto con Cleopatra. O si se refería a alguna llamada casa, a quien por sus modos rechazaba, pero cuya belleza admiraba. Menos claro queda para la historia que siendo casta un personaje de ficción, más claro queda para la historia que siendo casta un personaje de ficción, se le hayan aproximado en belleza cualquiera de las que compartieron su milenio. Dalgo se llama, había dado varias vueltas al mundo ese marinero, de mar en mar y de puerto en puerto. Conoció, por ejemplo, Arcángel en el mar Blanco, Shanghái en el mar Amarillo, Odessa en el mar Negro, Port Sudán en el mar Rojo, y solo después de un chequeo clínico general que ya le pedía necesario, al asegurarle al médico y repetirle que no había nada con sus ojos, logró comprender que aplicado a mares blanco, amarillo, negro y rojo eran solo apodos locales de la zona. Aristas. Ya estamos acá. Y aristas, queriendo ilustrar la importancia de la duda como actitud y de la experimentación como método, el maestro pensó ser convincente a recurrir a la figura de Aristóteles ante sus alumnos, diciendo: fue el padre de casi todo. Sentó cimientos y bastante estructuras con sus tratados lógicos, con su filosofía natural y la ciencia, desarrollando de mano metafísica y incursionando aún en la ética y la política. Y no solo por cientos, sino por miles de años de autoridad, impulsó el comienzo de muchos ulteriores desarrollos, aunque su autoridad frenó algunos pocos. Sí, Aristóteles, quien allá por los años menos de 200, entre otras, se preocupó hasta por la insignificante mosca común, a quien catalogó como de 4 patas. Su pensamiento estuvo en efecto presente en toda la historia. Incluyó en las épocas de desarrollo del cristianismo, del islam y su mosca. Llegó y terminó el medioevo, y aún durante el Renacimiento estuvieron Aristóteles vigilante y la mosca sobre sus 4 patas. Vieron después el barroco y la ilustración, así hasta la edad moderna, con un Aristóteles y mosca prácticamente intocados. ¿Quién podía superarlo y quién no? Y si no superarlo, por lo menos eliminarlo. No contaba que entre sus alumnos se hubiera otro despistado, porque terminando lo dicho, preguntó: ¿y fue hasta cuándo? ¿Y a través de quién? Que la humanidad se percató que la mosca era bípeda.
Se aplaude más la repetición que el aplauso mismo. Es la misma de lo ya la cubrimos. Belleza. Y así habló el sabio desde la montaña. Bienaventuradas las feas que no sabrán nunca el coste de perder la belleza. Y tendrán en cambio todo aliciente para crecer en simpatía y otras bellezas internas, que aunque de arranque no son las que seducen, son las que perduran, las que atan y nunca cansan. Que las guapas no pueden contra vosotras, andan demasiado distraídas. Esto lo rescato de mi experiencia que hice cosas de estas. Túneles. ¿Qué tan bueno lo bueno o qué tan malo lo malo? Son cosas que no se captan en los intermedios. Nadie sabe ni cómo se dio, pero aquel caserío montaño había crecido a pueblo y ya guardaba pretensiones de ciudad. De manera que comunicarlo, llegó a ser el deseo más ferviente de sus pobladores. Pero a ellos se oponía una montaña tan solo apta para caminos tortuosos, cabrillos. Así que el Consejo de Notables decidió recurrir a la creciente universidad, solicitando eso, Consejo Geotécnico. No está por demás decir que la universidad no generaba a profesionistas y solo contaba en su cuerpo colectivo con 2 de 3 ingenieros jóvenes, novatos, entusiastas. Y de aquella solicitud y este entusiasmo surgió un proyecto que a todos encanta. Sí, un túnel era la respuesta. Y los generados de la idea, los indicados para llevarlo a cabo. De modo que a manera de los grandes túneles que solo por referencias conocían, no viejo como San Gotardo y el novísimo Canal de la Mancha, decidieron los jóvenes técnicos abordarlo desde ambos lados de la montaña. Y tal como lo pensaron, lo fueron así. Pasado el tiempo, de labores en ambos frentes, los vecinos de cada lado soñaban de diario casi en la fiesta que sería el encuentro con los vecinos del otro lado, que les animaba a cavar sin descanso y cada vez más rápido. Y la fiesta ya se dilataba cuando pararon los frenos, surgió la luz. Síntoma inequívoco de obra terminada, pero no con los vecinos esperando. Hubo inmediata reunión del consejo donde alcalde y consejeros, aunque al principio algo turbados, decidieron felicitarse por haber utilizado la opción técnica local y aprovechar el gran festejo popular para honrar a estos jóvenes ingenieros que desde la labor de ningunos otros hubiera surgido un camino de doble vía. Fue muy severo mi padre. Expresaba el antes niño y ahora adulto, y aunque deba de reconocer su consistencia,
porque era severo consigo mismo. Su estilo de educar, pontificando siempre con máximas, en repetición continua, penetraron en tal forma en mi ser, que supe siempre conducirme, y creo que si no supiera él todo, estaría orgulloso. Pero él ya no está. Y a mí me ha caído severa la severidad. De hecho, no me ha ido nada bien. Como a Paquito, el emigrante, tan esforzado, a quien seguramente también le machacaron aquello de que el pájaro madrugador cobra lombriz tempranera, sin aclararle qué es lo que pasaba a las lombrices madrugadoras. Ha sido largo el transcurso de la investigación. Ha sido largo el transcurso de la investigación médica, resumí el jefe del laboratorio. Iniciando con principios y equipamientos más o menos burdos, se han ido refinando cada vez más de acuerdo a las nuevas visiones dominantes y a las tecnologías disponibles. No obstante, la evidente evolución se observan en la investigación básica ciertas constantes en cuanto a la selección de los seres objeto de nuestros experimentos. Quienes han tenido tal suerte por razones estéticas quizá, o bien por semejanza, me refiero a conejos, de ratoncillos blancos o a los monos. Sin embargo, muchas cosas tendrán que cambiar en nuestra investigación básica. Ahora que sabemos más por los descubrimientos de la genética, ya no cabe la intuición, ni la estética, ni la semejanza, sino tan solo buscar la cura experimentando en seres con la mayor aproximación genética al hombre, sea víbora o cabello. Si nos aportamos desde el principio, pudiera pasarnos con el documentado caso de Blancanieves, que nunca, fíjense, nunca hubiera aceptado la manzana de haber dormido en Rosario. Si nos apartamos de este principio, pudiera pasarnos como en el documentado caso de Blancanieves, que nunca, fíjense, nunca hubiera aceptado la manzana de haber dormido el gusano. Realmente por todo eso no sé si lo entendieron o realmente yo ando hecho bolas. ¿Qué pasó? ¿Sí se entendió? Sí, bueno, digo, realmente que no había tal gusano. Pero imagínense la reacción si hubiera habido, que es mi invento, de estar el gusano despierto a dormir. Porque la reacción ¿verdad? No tendríamos en cuenta, imagínense. Y bueno, nos vamos de la altísima tecnología moderna a recordar los objetos y no paradigmas. Cruzóse un acto de con una barbada de y fue así como pagó conocimiento la oveja negra del patito feo y fueron muy buenos.